24 de mayo, final de la Champions League 2014, una fecha que a todos los que nos gusta el fútbol esperamos con ansias. Y es que la Copa de Europa acapara todas las miradas, simplemente porque se enfrentan los mejores equipos del mundo con los mejores jugadores. Fundada en 1955 por la Asociación Europea de Fútbol, mejor conocida como la UEFA, la vieja Copa de Europa ha deparado grandes emociones a través de las décadas, y en la competición han surgido muchas de las grandes leyendas e historias del fútbol mundial. Con el paso de los años, la competición ha ido creciendo hasta el grado de que en los últimos años se ha convertido en el evento deportivo más visto a nivel mundial, superando incluso al todopoderoso y ultra gringo Super Bowl. La final de 2014 enfrenta al Real Madrid contra el Atlético de Madrid, y esta será la primera vez en la historia que una final la disputen dos equipos de la misma ciudad. Se trata de un enfrentamiento clásico y con mucha historia al que se le conoce como el Derby de Madrid. Así que aprovechando la ocasión, y porque me gusta el fútbol, y porque esto es Bully Magnets y hablamos de historia, he aquí unos cuantos datos históricos curiosos de la Champions League, Real Madrid y Atlético de Madrid. Número 1. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde viene el Real de Real Madrid? ¿Qué le da al equipo ese estatus de realeza? Oh, por supuesto que tiene un origen histórico, y todo se remonta al reinado de Alfonso XIII a principios del siglo XX. En ese entonces en España y en todo el mundo recién se empezaba a profesionalizar el fútbol, y varios equipos fundaron la Real Federación Española y el primer torneo nacional. El rey Alfonso XIII no pasó por alto este acontecimiento y reconoció en el fútbol la difusión de valores como la sana competencia y el esfuerzo, además de la promoción del deporte. Es así que condecoró a todos estos equipos pioneros y en 1920 les otorgó el título real. Real Madrid, Real Sociedad, Real Betis, Real Valladolid, son varios los equipos que reciben esta denominación y los pueden reconocer porque portan una pequeña coronita en sus escudos. Y todos serían muy felices y organizarían muchos partidos y torneos, hasta que llegó Franco y ganó la guerra civil e impuso su dictadura, y a todos les quitó el título, y sus coronitas, y sus jugadores, y sus estadios, para convertir a España en el lugar más opresivo del planeta. ¡Demonios! ¡Largo de aquí! ¡Shoo, shoo! Número 2. Vamos ahora con el otro equipo finalista, el Atlético de Madrid. Si les gusta este deporte, sabrán que al equipo se le conoce principalmente con tres sobrenombres: el Atleti, los rojiblancos y los colchoneros. Colchoneros. El apodo también tiene su justificación histórica, y todo se remonta al origen del club en 1903. El Atlético de Madrid ni siquiera tenía el dinero para confeccionar sus propias playeras, así que optó por la opción barata. En aquellos días todos los colchones del mundo eran de rayas rojas y blancas. Así los producían en serie, ¿qué les puedo decir? Nada de colchones con formas exóticas, ni dibujitos, ni cómodos y afelpados, nada. Principios del siglo XX, te gustaron, ¿no? El colchón donde dormías era duro y rojiblanco. Así que la historia cuenta que los dirigentes del Atlético mandaron a hacer sus playeras a una fábrica de colchones para que se confeccionaran con los mismos patrones y así la producción fuera más sencilla y 1000 veces más barata. Y bueno, entienden cuál es la conexión de este hecho con su apodo de los colchoneros. Otra versión de la historia cuenta que uno de los jugadores fue enviado a Inglaterra para conseguir uniformes para todo el equipo y solo encontró disponibles playeras del Southampton Football Club, un uniforme de rayas rojas y blancas. Cualquiera que sea la cierta de las versiones, lo curioso aquí es el extraño vínculo entre fútbol y colchones. ¿Quién lo diría? Número 3. Hay un mito muy grande en el fútbol que relaciona los triunfos del Real Madrid con el fascismo español. Así es, se dice que el club fue el favorito del régimen franquista y que gracias a él obtuvo muchos de los triunfos y copas que hoy lo convierten en uno de los referentes del fútbol mundial. A manera de contexto, solo es importante decir que Francisco Franco fue el líder del grupo vencedor en la cruenta Guerra Civil Española, que enfrentó a nacionalistas contra republicanos e impuso un gobierno totalitario que se extendió por más de 30 años, de 1939 hasta su muerte en 1975, para ser específicos. ¿Y qué tan cierto es que como equipo de la capital y representante de los valores nacionales, Franco ayudaba al Madrid? Bueno, en realidad la conexión es vaga, pues lo cierto es que Franco era de hecho una persona muy aburrida y sanguinaria. No sé cuál primero. Generalísimo, ¿le gusta el teatro? No. ¿Las zarzuelas? Mucho menos. ¿La literatura? ¡Qué aburrido! ¿La ópera? ¡Jamás! ¿Qué tal los perritos? ¡Qué asco! ¿Ni siquiera las nieves de limón? Primero muerto. Franco prefería pasar las tardes al tanto del control de su régimen, haciendo listas de sus enemigos a ejecutar, proclamando sus nuevas prohibiciones y leyes. La vida diaria de un dictador. El fútbol era indiferente, y aunque es cierto que ejerció un férreo control sobre él, no fue distinto a lo que hizo con el resto de temas sociales. Y como tal, el Real Madrid tardó muchos años para ganar un título tras implantarse el régimen,
No sería hasta 1953 cuando ganaría el primero, ya a mediados de la dictadura. Es solo a partir de este momento cuando el Madrid empezó su época de oro, marcada por las 5 Copas de Europa que ganó de manera consecutiva. Y ahí sí, Franco aplaudió los logros del Real Madrid. Intervención directa en los triunfos no tuvo. Digamos que ya después los aprovechó para hacerle campaña a su régimen. ¡Yay! El fútbol mola. Y mi régimen también mola. Así que el mito es falso. Número 4. Curiosamente, el Atlético de Madrid es un equipo que en sus inicios sí tuvo algunos lazos algo más cercanos con el franquismo. Tras la guerra civil, muchos equipos estaban en bancarrota y con sus estadios destruidos por los enfrentamientos y bombazos. El entonces Club Athletic estaba sumido también en la miseria y para salvarse decidió fusionarse con el equipo Aviación Nacional, fundado por la Fuerza Aérea Española. A este nuevo equipo se le nombró Atlético Aviación de Madrid y se le permitió jugar en primera división en reemplazo del Real Oviedo, que había perdido a la mitad de sus jugadores en la guerra. Nada cool jugar fútbol en tiempos de guerra. Sí, practicar fútbol en estos tiempos era una cuestión de alto riesgo. Debido a sus conexiones con la milicia, en la estructura del nuevo club se integraron varios militares y personajes cercanos al régimen. Inevitable como fuera quitarse la influencia del régimen en estos tiempos, todo se resumía a Franco aquí y allá, Franco elevado a la 20ª potencia. En 1947, el Atlético Aviación cambió su nombre y estructura al actual Atlético de Madrid y se deshizo poco a poco de su influencia militar, para después comenzar su etapa más laureada y triunfadora del club en los 60s y 70s. Número 5. Este dato tiene que ver más con la competición que con los equipos, pero seguramente durante la transmisión de algún partido habrán escuchado el himno de la Champions, ese que tiene un corito muy singular que va algo así como... Ese precisamente. ¡Qué oportuno! Escrita por el compositor británico Tony Britten y tocada por la Orquesta Filarmónica de Londres, la pieza es escuchada antes de todos los partidos del torneo y se ha vuelto uno de los símbolos más famosos de la competición. Bueno, pues les parecerá curioso saber que la obra es una adaptación del himno Zadok the Priest de Georg Friedrich Händel, famoso compositor alemán del periodo barroco, a quien seguramente todos reconocerán por su famoso... que pertenece a su obra El Mesías. Gracias. Händel compuso Zadok the Priest pensado como un himno de coronación para el rey Jorge II de Gran Bretaña en 1727. Le encantará esta pieza compuesta especialmente para usted, su majestad. ¡Oh, claro que sí! El himno de la Champions. ¿Cómo no reconocerlo? ¿Qué? Nada. Continúe, por favor, maestro. Desde entonces la obra es usada en todas las coronaciones británicas y en 1992 a Tony Britten le pareció una buena idea adaptarla para hacer el himno de la Champions League. Händel y fútbol. Apuesto a que esa sí no se la esperaba. Y estos fueron nuestros datos curiosos de la Champions League para toda ocasión. Fútbol e historia, claro que se pueden combinar. Si les gustan las historias del deporte, al final les dejamos enlaces a otros videos que les pueden interesar. Solamente me resta decir que disfruten la Champions, disfruten el partido, no se olviden de comentar y de compartir. Nos vemos hasta la próxima.